Hola a todos, mi nombre es Karel Velázquez, bienvenidos a una nueva edición de Global Informa. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. En este nuevo programa hablaremos en la primera secuencia de la corrupción, para lo cual tenemos a dos invitados referentes, quien es el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, abogado reconocido especialista en Derecho Penal, ¿no? Y forma parte de la firma de Benítez, Vargas y Ugaz. Y también tenemos como invitado al director ejecutivo de Proética, Samuel Rota. En nuestra segunda secuencia para emprendedores y empresarios, hablaremos de los diferentes programas de reactivación que está lanzando el Estado y el sector privado. Para esto tenemos como invitado a Pedro Luis Graus Smith, quien es director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Finalmente, en nuestra última secuencia para el bienestar de las personas, hablaremos del yoga y sus beneficios en el día a día. Y tenemos como invitada a Gabriela Arana Toustman, quien es profesora experta en yoga. Esperamos que los temas, la participación y opiniones de nuestros invitados, quienes son autoridades y referentes, les pueda servir a todos de gran utilidad. Esto es Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Bien, comenzando el programa, entonces hablaremos de la corrupción y cómo está impactando esta en la crisis sanitaria y la crisis económica, para lo cual tenemos como invitado al doctor José Ugaz Sánchez Moreno, quien es un abogado reconocido, especialista en Derecho Penal, y forma parte de la firma Benítez, Vargas y Ugaz. Gracias, doctor Ugaz, por su participación y bienvenido al programa. Buenas tardes, aquí estamos con mucho gusto para responder a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Ugaz. Quisiéramos pasarle un reportaje sobre el tema para luego comenzar la entrevista y nos den sus opiniones. La corrupción es una palabra que no nos es indiferente y suele ser el titular de los casos más polémicos en el país y en el mundo. Sin embargo, ¿qué significa? Según la Real Academia Española, es la acción y efecto de corromper enfatizando en organizaciones públicas. El Perú se encuentra en el puesto 105 de 180 países en el Índice Mundial de Corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Esta es la peor posición del país desde el 2012. ¿A qué se debe esta problemática? Varios son los factores que lo desencadenan. La impunidad, el mal ejemplo de las autoridades del más alto rango y el hecho que no existan sanciones efectivas. Los peruanos estamos expuestos a ella y no poseemos mecanismos para erradicarla. El 78% de los peruanos son tolerantes con la corrupción, según la 9ª encuesta sobre este tema, elaborada para Proética por Ipsos Perú. Estas cifras revelan una actitud de resignación y hasta complicidad cuando se elige autoridades cuestionadas. Y es que esta problemática va más allá de unos billetes cobrados clandestinamente, ya que el verdadero precio se paga después, como con obras públicas inservibles, escasez de medicamentos, y aún así muchos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Actualmente, la pandemia de la COVID-19 ha generado desestabilización en todos los sectores. Sin embargo, este contexto no ha sido suficiente para irrumpir este problema, sino lo ha potenciado. Existen más de 1.400 investigaciones en fiscalías de todo el país sobre casos de corrupción. Desde que se decretó el estado de emergencia en marzo del 2020, el gobierno peruano destinó más de 20.000 millones de soles para financiar distintas acciones como apoyo a la población vulnerable mediante bonos, materiales de protección biomédica para el personal médico, apoyo financiero a empresas, entre otros. Sin embargo, alrededor de 4.000 millones de soles habrían sido malversados. Por otro lado, en muchas ocasiones la viveza del peruano también hace relucir la cadena de la corrupción, como al pagar un adicional para agilizar un trámite o darle una coima al policía para que te perdone la infracción. Sin embargo, ante situaciones críticas es cuando más aprovechan. En este caso es la urgencia de conseguir oxígeno, donde familiares infectados por COVID-19 hacen filas hasta por días para conseguir este escaso recurso. La alta demanda de oxígeno medicinal ha provocado su desabastecimiento.
Y es que la demanda de oxígeno medicinal alcanza un promedio de 250 toneladas por día, lo cual excede a su capacidad de producción en empresas distribuidoras como Oximero o Criogas, las cuales tuvieron que suspender la venta. Este hecho dio paso a que los revendedores aumenten el precio a cifras exorbitantes. El valor de este bien se disparó hasta 10 veces su precio normal. Un solo balón puede costar hasta 600 soles en empresas formales. Sin embargo, comerciantes informales lo venden hasta en 3.000 soles, propiciando la corrupción. Asimismo, la Policía Nacional del Perú también se ha visto manchada. Proveedores cuestionados, ficticias contrataciones, pusieron en jaque a sus máximas autoridades, que se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, ante irregulares adquisiciones de implementos médicos con montos de hasta 98.000 soles, facturadas por empresas fantasma en abril del 2020. Así es como las diferentes formas de corrupción le cuestan al país en el aspecto económico 23.227 millones de soles, según el último informe de la Contraloría General de la República sobre la corrupción. Con ese dinero se pudo mejorar el sistema sanitario, el cual está colapsado hoy en día, por lo que nuestras autoridades son el reflejo de la sociedad y ante ello es imprescindible elegir bien a nuestros representantes para cambiar este escenario. Correcto, doctor. Luego de ver el reportaje, pues le comento, Global Innovation Consulting, que es la consultora que oficia el programa, diagnosticó que uno de los principales factores de esta crisis sanitaria y económica es la corrupción, ¿no? Entonces, quisiéramos escuchar su opinión al respecto, ¿no? ¿Qué tanto influye la corrupción en la actual crisis? Mire, la pandemia es un mal global, como estamos viendo ya desde hace un año. Incluso los países más desarrollados del mundo están sufriendo su impacto. Países como Estados Unidos, con la cantidad de muertos y el colapso que tuvo primigeniamente la ciudad de Nueva York y después otras ciudades de estados importantes de ese país. Y lo mismo ha ocurrido con España, Francia, Inglaterra. Por lo tanto, decir que la corrupción es la causa de los males de la pandemia no me parece apropiado. Sin embargo, es evidente que la corrupción ha jugado y está jugando un papel muy pernicioso en el agravamiento del fenómeno. Ese mismo informe de Contraloría que han citado en el reportaje, que establece que en el último periodo evaluado se habrían distraído 23.000 millones de soles del presupuesto nacional, señala también que si parte de ese dinero hubiera sido invertido adecuadamente, se hubieran podido construir más de 116 hospitales y una cantidad significativa de escuelas que hubieran amortiguado sin duda alguna la crisis sanitaria que estamos hoy viviendo, con un espantoso resultado de más de 100.000 muertos como producto de esta enfermedad. Y también la situación crítica en la que se han puesto millones de niños, adolescentes y jóvenes al no poder tener acceso a un sistema educativo que, aunque no fuera presencial, pudiera garantizar los niveles de aprendizaje que se requieren. Para muchos esto ha significado la pérdida de un año lectivo de escuela, de universidad o de instituto superior, y eso evidentemente ha podido evitarse si hubiéramos tenido los recursos bien invertidos. Ni qué le digo si hubiéramos ahorrado los dineros de la corrupción del último lustro o de la última década. Entonces, la primera conclusión para responder a su pregunta es que la corrupción es, sin duda alguna, uno de los principales problemas del país. Una encuesta que realizó Ipsos Apoyo al inicio de la pandemia, cuando ya estábamos en plena crisis, le preguntaba a los peruanos cuál es el principal problema del Perú y el 75% de la población señaló que no era la pandemia o el coronavirus, sino la corrupción. Y eso creo que nos da una idea clara de lo que hemos venido padeciendo en el Perú desde la década pasada. 2 décadas en realidad, porque si nos remontamos a la situación del gobierno de Fujimori y Montesinos, después hemos tenido, entre otros, la oleada tremenda del caso Odebrecht, finalmente escándalos como el de los cuellos blancos del puerto y ahora recientemente todo lo ocurrido con las vacunas y la compra de equipos de protección, medicinas y toda la infraestructura médica necesaria para atender este problema. Entonces, sin duda alguna, la corrupción es un factor gravitante y, como se
viene señalando ya hace mucho tiempo, es un problema que profundiza la pobreza, incrementa la inequidad y finalmente tiene un impacto sobre los derechos fundamentales, porque la corrupción mata, la corrupción enferma, la corrupción impide la educación, el acceso al agua potable, a una vivienda digna, etcétera, ¿no? Correcto, doctor. Con respecto a ese 75%, ¿no?, que según Ipsos representa personas que consideran que la corrupción es el principal factor de esta crisis, hay algo aquí que comentar, que también ese 75% refleja a las personas que, si bien cierto, se quejan de la corrupción, señalan la corrupción indebido, que debe ser penado. Ese mismo porcentaje también es, digamos, en su día a día comete infracciones, actos de corrupción menores, como por ejemplo evadir impuestos, tirar la basura hacia la calle, sobornar para conseguir algo, pasarse la luz roja. La sociedad, el porcentaje, que es un 75% en el caso de Perú, también comete actos de corrupción en su día a día, sin embargo se queja de esta. Entonces, ¿qué nos podría decir al respecto, doctor Ugaz, ¿no? ¿Cuál sería su comentario sobre este 75% de peruanos que señalan la corrupción y este mismo porcentaje es el que comete actos de corrupción al día a día? Hay una incongruencia, ¿no?, una incoherencia. ¿Qué opina al respecto, doctor Ugaz? Bueno, evidentemente la corrupción no es un fenómeno espontáneo, no surge como los champiñones en el campo sin ninguna causa, ¿no es cierto? Hay un texto muy importante para los interesados en el tema, que es el libro que mejor recoge esta problemática en el Perú, que se llama La historia de la corrupción en el Perú, escrito por Alfonso Quirós. Y él concluye que la corrupción en el Perú, después de hacer un análisis desde el día 1 de la República hasta el gobierno de Humala, la corrupción en el Perú, dice él, no es un problema anecdótico, no es circunstancial, es un problema sistémico e histórico. A tal punto que, analizando los distintos periodos de la historia del Perú, Quirós demuestra que no han habido ciclos bajos o intermedios de corrupción, sino que todos los ciclos que hemos padecido a lo largo de nuestra historia son altos o muy altos. Y evidentemente, para que eso ocurra, quiere decir que es un fenómeno omnipresente y en el cual la población juega sin duda alguna un papel importante. Es decir, todos somos responsables de esta corrupción sistémica y estructural que nos aqueja. Y esto se grafica claramente con ese mismo porcentaje al que yo me he referido. 75% de la población considera que la corrupción es el principal problema del país, pero en las encuestas que hace Proética todos los años sobre percepción de corrupción, ese mismo número aparece como la cantidad de peruanos que somos indiferentes frente a la corrupción. Al 75% de los peruanos no les importa mucho que la corrupción sea un problema. Es más, cuando se le pregunta a los encuestados qué piensan de un soborno, de una coima, dicen es una contraprestación por un servicio recibido, es decir, prácticamente lo normaliza, ¿no? Entonces, evidentemente se requiere aquí no solamente un cambio de las estructuras y reformas normativas como el financiamiento de la política, la conformación de los partidos políticos y su democracia interna y la reforma del Poder Judicial, sin duda alguna, de los sistemas de compras públicos, etcétera, sino también tenemos que pasar por un proceso cultural en el que transitemos de una cultura de la corrupción a una cultura de la integridad. Los ciudadanos entienden, pero muchas veces no lo aplican, que hay formas íntegras de vivir, pero se nos ha hecho más fácil y de alguna manera ha sido incentivado el sacarle la vuelta al sistema. Con respecto a este dato, doctor, que nos comenta de Ipsos, que el 75% de los peruanos señalan que uno de los factores que agrava la situación actual es la corrupción, ¿qué puede mencionar con esto? O sea, nosotros vemos que la mayoría de peruanos cometen infracciones, cometen actos de corrupción, algunos menores y otros muy graves, en el día a día. Actos que vemos siempre como respetar las señales de tránsito, tirar la basura fuera de tachos públicos, sobornar a alguien para conseguir algo, tratar de colarse en las colas, evadir impuestos y mucho más. Esto lo vemos a diario, no solamente en una determinada edad o sector socioeconómico, sino lo vemos en todas las edades, en todos los niveles socioeconómicos. ¿Qué puede opinar al respecto, doctor, de esta incoherencia por parte de los peruanos? Mire, la corrupción no es genética, ¿no? Y claramente podemos decir que uno
no es corrupto por el hecho de ser peruano o por haber nacido en un determinado lugar o pertenecer a una específica región. La corrupción es una práctica aprendida y se incrementa, se potencia cuando está de la mano de la impunidad, es decir, cuando se cometen estos actos y simplemente no generan consecuencias para sus autores. Peor aún, si es de alguna manera celebrada. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, en las páginas sociales que aquellas personas notoriamente corruptas son aplaudidas y consideradas y mostradas como un modelo de éxito social, en lugar de ser las personas que sean sancionadas socialmente por haber incurrido en estas prácticas. Cuando me refiero a una sanción social, me estoy refiriendo a algo parecido, por ejemplo, como lo que ha ocurrido con aquellas personas que se han visto involucradas en estas vacunaciones irregulares. Más allá de las consecuencias legales que vayan a caer sobre ellas, es evidente que ha habido una reacción social muy fuerte que implica, de alguna manera, un señalamiento y una estigmatización. Eso normalmente no ocurre con los demás actos de corrupción y, por lo tanto, deberíamos también ser muy claros en establecer dónde está la frontera entre lo debido y lo indebido, y cuando una persona incurre en actos indebidos, entonces debe sufrir todas las consecuencias de su propia conducta. Correcto, doctor Ugaz. Con respecto a lo que comenta de la normalización de la corrupción, sabemos, ¿no? Hay mucha gente que la celebra, ¿no? Y se jacta de haber cometido un acto corrupto, como, por ejemplo, haber obtenido alguna concesión, ya sea del sector privado o público, ¿no? Por haber obtenido un trabajo. Vemos que siempre está este patrón de la corrupción que, como bien menciona, es una normalización, la gente lo acepta, lo tolera, lo practica. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque nosotros podemos, por ejemplo, sancionar al corrupto. En este caso, por ejemplo, el presidente. Hemos visto cómo los han sancionado y en su mayoría están siendo procesados en la actualidad. Pero al poner otro nuevo presidente, vuelve a cometer los mismos actos. Lo mismo sucede con los congresistas. También sucede en la vida privada, en negocios incluso menores. Por ejemplo, alguien tiene una tienda, pone a un empleado que le atienda, que haga la atención, y el empleado pues le roba la caja chica, etc. Pone a otro empleado e igual, hasta tener la suerte de encontrar una persona íntegra. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Es un tema de educación de los peruanos? Fíjense, el impacto económico es el más fácil de medir, pero la corrupción, así como es un problema multicausal, también es un fenómeno que genera diversos tipos de consecuencias perniciosas. Y las económicas, que son muy graves, no las son todas, ni son necesariamente las más relevantes. Hay consecuencias materiales de la corrupción que tienen que ver, por ejemplo, con la situación económica defectuosa en la que se pone a un país, caso clarito como el que estamos viviendo ahora de la pandemia. No tenemos hospitales, no tenemos respiradores, no tenemos equipos, no tenemos siquiera la cantidad de médicos, especialistas o enfermeras para atender una crisis de esta naturaleza. Si esos recursos no se hubieran desviado hacia otro lugar, hoy ya tendríamos una mucho mejor infraestructura hospitalaria, mejor equipados, etcétera. Lo mismo en el ámbito educativo y lo mismo en el ámbito económico. Si se hubiera invertido en generar una economía más formal, no hubiéramos tenido a las decenas de miles de peruanos en la penosa situación de tener que caminar para ir a sus sitios de origen a poder sobrevivir, y la pérdida de 3 millones de puestos de trabajo que han hecho retroceder el índice de pobreza en el Perú. Entonces, doctor, quisiera preguntarle, doctor, ¿qué tanto nos beneficia el no ser corruptos? Dos tipos de recomendaciones que se pueden hacer, ¿no? Una de largo aliento, y es que tenemos que ser conscientes y cambiar también nuestro aporte, por mínimo que sea, al fenómeno de la corrupción, así como debemos contribuir al mejoramiento del medio ambiente y no ser partícipes del calentamiento global, de la contaminación, por ejemplo, consumiendo menos bolsas de plástico, que parece casi un detalle irrelevante en el contexto de un problema muy grande. Sin embargo, es una buena contribución. Y lo mismo debe ocurrir con los ciudadanos de a pie. Si nosotros hiciéramos un esfuerzo por cumplir con la ley, con las normas, por no salirnos y tratar de sacarle la vuelta al sistema, estaríamos sin duda contribuyendo de una manera importante a reforzar el Estado de Derecho, que es base del sistema democrático en el cual nos desarrollamos. Bien, ha sido el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, abogado especialista en Derecho Penal. Gracias, doctor Ugaz, por su participación, y lo esperamos y lo invitamos también para escuchar nuevamente sus opiniones y comentarios, ¿no?, en un siguiente programa. Gracias, doctor Ugaz. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, luego de escuchar al doctor Ugaz y hablando del tema de la corrupción, ahora tenemos como invitado a Samuel Rota, quien es director ejecutivo de Proética, a quien damos la bienvenida al programa. Gracias, Samuel, por tu participación. Gracias por la invitación, un gusto. Un gusto también, Samuel. Bien, hemos visto el reportaje periodístico y la primera pregunta que surge es, ¿la corrupción es el factor principal que ha agravado la crisis sanitaria? ¿Qué opinas al respecto? No sabría decirte si es el principal factor que la ha agravado, pero sin duda es un factor que ha jugado un papel muy importante, ¿no? La gran cantidad de investigaciones que se han abierto por corrupción en el uso de los recursos para aliviar la situación de emergencia, algo nos dicen al respecto, ¿no? Es el hecho de que se haya realizado compras cuestionadas de canastas para las familias en extrema pobreza, que se hayan realizado compras cuestionadas de material de protección al personal de primera línea. Sin duda eso contribuye a que estas personas no estén suficientemente protegidas y que por lo tanto el contagio durante la primera ola, porque esto proviene de ese momento, haya pues tenido una repercusión más grande, ¿no? Entonces, como digo, no sé si es el principal factor, pero de que ha jugado un papel importantísimo, sin ninguna duda. Y con respecto, tenemos acá unas cifras, Ipsos dice que según las encuestas, el 75% de los peruanos son tolerantes a la corrupción, y una encuesta justamente Proética, la entidad que presides, que un 78% de los peruanos son corruptos. Los peruanos se quejan de la corrupción, pero la practican. La pregunta es, ¿cuáles son las 3 prácticas de corrupción, quizá menores, por decirlo así, que practican las personas de a pie? ¿Cuál consideras tú que son las 3, digamos? Sí, a ver, el dato es más bien por cuánto tolera las personas una serie de conductas, ¿no? Es la idea, digamos, sociedades que son percibidas como más íntegras, como menos proclives a la corrupción, el rechazo claro a esta serie de conductas es grande, ¿no? No dudan en señalar que está mal, por ejemplo, pagar una propina para que te perdonen una multa, ¿no? Cosa que acá más bien agrupa una proporción de respuestas de las personas encuestadas bastante grandes. Lo entienden como algo que así es normal, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a pagar una propina, que al final es una coima para que te perdonen una multa, pagar una propina para agilizar un trámite, ¿no? Cuando todos sabemos que un trámite está formalizado, es un derecho, es una obligación de la entidad de funcionario realizarlo, pero no, acá es normal, lo entendemos como algo necesario de realizar, pagar una propina que al final, nuevamente, es una coima. Nos parece normal, nos parece absolutamente entendible, una autoridad elegida, ¿no? Ponte un alcalde, un congresista, un gobernador regional, coloque en cargos de confianza a personas que no tienen las calificaciones, pero que sin embargo los apoyaron en su campaña política. Eso nos parece a los peruanos, a las peruanas nos parece normal. Eso pues es un problema serio, porque finalmente cuando estas personas que tienen esa mentalidad puedan estar en una situación de poder, de uso de recursos públicos, de decisión sobre recursos, podrían llevarse a cabo actos de corrupción que ya no son solamente estos, sino otros que tengan que ver con sí, impactos mayores, ¿no? Sería la normalización de la corrupción. O sea, ver un acto normal, alguien no haga cola, mejor dicho. Algo normal, las infracciones de tránsito. Algo normal, que la policía misma te pida una propina. La pregunta, ahora me surge otra pregunta que es, ¿se puede ser exitoso en una sociedad corrupta? ¿Se puede llegar a ser funcionario, que los haya, funcionarios públicos correctos, empresas y empresarios que los hay también que son corruptos? Es un porcentaje menor, pero ¿se puede ser exitoso en una sociedad corrupta? Se han hecho estudios sobre, por ejemplo, empresas que actúan de forma corrupta o de forma íntegra en contextos de mucha corrupción, ¿no? Es lo que encuentran, digamos, porque todavía falta realizar más investigaciones, pero lo que se ha encontrado hasta ahora es que en el corto plazo una empresa puede avanzar cuando paga coimas, cuando paga sobornos, ¿no? En el corto plazo puede solucionar un problema inmediato, ¿no? Por ejemplo, que un inspector municipal no te pare el negocio
porque está abusando de su poder, lo sobornas, ¿no? Entonces, pero en el mediano plazo eso no es sostenible, ¿no? Eso es lo que señalan estos estudios de economistas en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, ahí tenemos un reto, ¿no? Porque es cómo le mostramos a la gente, cómo mostramos a las empresas que lo que tenemos que preocuparnos es la sostenibilidad de nuestras acciones y de nuestras propias actividades privadas, que pueden ser empresariales o nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Y o sea, son empresas que adelantarse, ¿no?, a una gestión usando influencias, usando pues, actos corruptos. ¿Cuál es el retorno económico que tienen estos actos? O sea, alguien comete un acto de corrupción, consigue esa licitación, consigue ese trabajo, consigue su objetivo, pero eso ¿cómo impacta en el bolsillo de la sociedad, en la economía de la sociedad? El impacto negativo no solamente está en el ámbito económico. Hay, digamos, todos estos pequeños casos de corrupción, digamos, todas estas gaseosas que se le da para que te acepte tu denuncia, los baldes de pintura para la comisaría o en cualquier otra entidad pública, ¿no? Que son pequeños casos de corrupción, son pequeños montos y que uno pensaría que no tienen un impacto nocivo. En términos agregados, cuando son tan frecuentes, en términos agregados estamos hablando de montos económicos importantes, pero lo más importante, o sea, más importante que eso, es el costo institucional que hay para la sociedad, el desprestigio, la deslegitimidad, la desconfianza. O sea, ya partimos de una relación de desconfianza entre el ciudadano y la institución pública. De arranque, ya partimos. En una dinámica de corrupción, esta relación se va a profundizar, o esta falta de relación más bien se va a profundizar, esta relación basada en la desconfianza. Y eso es bien nocivo para un país. O sea, nuevamente, la sostenibilidad de un Estado no se puede lograr sobre unas bases tan frágiles, tan fofas como es la desconfianza entre las personas, sus autoridades, las personas, las instituciones, y entre las propias personas, entre nosotros mismos, ¿no? El caso, por ejemplo, en un juicio, donde tienes dos privados enfrentados, ¿qué es lo que piensa el privado? ¿Qué es lo primero que piensa el ciudadano? Yo tengo que sobornar al juez, porque si no lo hago yo, lo va a hacer el otro. Y probablemente el otro no estaba pensando hacerlo, pero ante la desconfianza va a haber va a concretarse esta relación corrupta y va a terminar minando nuevamente la situación de legitimidad de nuestro Estado y nuestras instituciones, ¿no? Bien, ha sido Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Muchas gracias, Samuel, por compartir tus opiniones. Bienvenido a Global Informa. Esperamos invitarte nuevamente para tocar un tema al respecto. Gracias nuevamente. Ha sido un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Hasta luego. Gracias, Samuel. Continuando con el programa, en esta segunda secuencia, como ya bien saben, hablaremos en esta ocasión de los programas que el Estado está proponiendo al mercado, ¿no? Programas como Reactiva, PAI, etcétera. Hablaremos también de lo que está haciendo por cuenta propia las entidades financieras. Para esto tenemos como invitado a Pedro Luis Graos Smith. Él es actual director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Bienvenido, Pedro Luis. Gracias por tu participación. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Comentar que esta sección viene auspiciada por Global Innovation Consulting, que es una empresa consultora que ofrece un sistema único en el mercado, denominado Quantum Business, mediante el cual se brinda toda clase de información que las firmas reconocidas y sistemas modernos no logran descifrar. Con esta innovación se logra obtener diagnósticos acertados, se realizan implementaciones técnicas con gran efectividad y brinda soluciones ante cualquier desafío organizacional. Sus principales servicios son detectar nuevos consumidores, brindar información precisa para solucionar cualquier crisis organizacional y trabajar con cada área de la organización. Contáctelos a través de sus redes que aparece en pantalla. Bien, gracias, Pedro, nuevamente por tu participación. Antes de comenzar la entrevista, quisiéramos pasarte con el equipo de producción un reportaje periodístico que hemos realizado con respecto al
a las facilidades que está dando el sector privado y el Estado para la reactivación económica. Debido a la actual crisis económica que atraviesa el país, diversas empresas de distintos sectores productivos no se han recuperado de la situación. El Estado brindó programas como Reactiva Perú, FAE-MIPE o FAE Turismo con el fin de ayudar a cumplir las necesidades económicas durante el estado de emergencia por coronavirus. A inicios de marzo, el gobierno anunció la reprogramación de créditos de los programas Reactiva Perú y FAE-MIPE. Se está ampliando un año más el periodo de gracia y tienen un periodo de hasta 3 años para pagar la deuda en su totalidad. Durante el periodo de gracia, las pequeñas empresas van a pagar las mismas tasas de interés, mientras que las medianas y grandes empresas una comisión leve, señaló Waldo Mendoza Bellido, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. En ambos casos, un año de gracia adicional. En ambos casos, hasta 3 años más para pagar la deuda a tasas de interés razonables. Además, el ministro señaló que, de no darse la reprogramación de créditos, habría una pérdida de 8.100 millones de soles por créditos de Reactiva Perú. Este dinero no podría ser pagado por empresas privadas, ya que los créditos tienen garantía estatal y lo tendría que asumir el Estado peruano. El número de empresas que han quebrado en el año 2020 no es muy distinto al del año 2019, debido a que se han podido sostener con los préstamos. Por ello, el gobierno diseñó programas de reprogramación para aliviar a las empresas. El número de quiebras registradas en el año 2020 no es muy distinto al del año 2019. Sin embargo, no hay que confiarse mucho, porque buena parte de las empresas están viviendo con el crédito que le dio Reactiva, FAE-MIPE, FAE Turismo. En mayo van a empezar a pagar y allí podrían observarse las dificultades. Por eso que preventivamente el gobierno está diseñando estos programas de reprogramación que le dará un oxígeno adicional a estas empresas. La condición para acceder a esta reprogramación en el caso de las pequeñas empresas de Reactiva Perú que hayan recibido entre 90.000 y 750.000 soles es de registrar una caída de al menos 10% de sus ventas en el cuarto trimestre del 2020. En el caso del FAE-MIPE, la reprogramación se hará considerando a todas las MIPEs que accedieron al préstamo con garantía del Estado. Por otro lado, César Huasaca, presidente de la ADEF, se encuentra totalmente en contra de la ampliación del periodo de gracia para préstamos de Reactiva Perú. Él sostiene que este gasto solo ha favorecido a las grandes empresas y no se ha invertido dinero para generar más puestos de trabajo y evitar la informalidad. Hay que tener en cuenta que hay prestamistas usureros, quienes nos pueden involucrar en problemas graves, ya que en casos se encuentran metidos en narcotráfico, lavado de dinero, etc. Es una dificultad que se da sobre todo en los microempresarios. Para ello, Daniel Linares, socio del estudio Linares, señala que debemos averiguar con quién se está contratando, si es una persona natural o jurídica, y tener en claro las condiciones en las cuales se está adquiriendo el préstamo. Tengo que averiguar con quién estoy contratando. Evidentemente, si lo hago con un banco, una institución financiera, no tengo problemas porque son entes regulados. Pero si lo voy a hacer con una persona natural o una persona jurídica, de la cual desconozco de dónde sale su dinero, me tengo que preocupar de saberlo, ¿no? Después de ver el reportaje periodístico, hemos visto en la nota que se está dando un plazo máximo hasta de 3 años para poder pagar los créditos de los programas que está lanzando el Estado. La pregunta es, ¿qué sucede después de los 3 años si las empresas no pueden pagar, todavía están en una situación difícil y no pueden pagar ese préstamo otorgado? ¿Qué ocurriría? ¿O qué pasaría? A ver, perfecto, son varios temas, ¿no? Primero, un crédito a 3 años es largo plazo. Lo que hacen las instituciones financieras formales es van evaluando permanentemente cómo va el desempeño del cliente y en función de eso, cada empresa es un caso particular y debería conversar con la institución financiera formal. Pensando en el reportaje, lo primero que habría que decir
es que los resultados de las empresas están directamente vinculados con la estrategia que se aplicó el año pasado de cierre de la economía. Fue uno de los cierres más duros a nivel internacional. Probablemente fue un cierre excesivo. Un ejemplo claro es el sector minero, que desde muchas perspectivas no debió cerrar. Pero bueno, regresando, ¿qué es lo que ocurre? Eso generó una caída del Producto Bruto Interno de aproximadamente 11%, y los estimados oficiales de este año es de un crecimiento del producto, probablemente el más alto de América Latina y de los mayores del mundo, de aproximadamente 10%, incluyendo el efecto del cierre parcial del mes de febrero. ¿Por qué esto es importante? Porque si esta recuperación se da, las empresas tienen una oportunidad. Indudablemente va a depender de cada sector. Hay sectores como los restaurantes que están parcialmente abiertos, hay otros sectores que todavía no abren al 100% y ni siquiera tienen autorización, tipo gimnasios, por ejemplo, y algo vinculado al teatro, cine, etc. Entonces hay que ubicarse en cada sector. Lo importante es si uno ya accedió a cualquiera de estos créditos reactiva, que efectivamente tienen garantía del Estado entre 80 y 98%, dependiendo del crédito, o FAE, lo importante es que se acerquen donde su intermediario financiero formal, y ojo, pongo énfasis en intermediario financiero formal. Hay que ir a un banco, hay que ir a una caja municipal, hay que ir a una financiera que están reguladas y que forman parte del mercado financiero formal. Esto es fundamental. Hay que tratar de evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de crédito informal, donde ahí sí las tasas de interés son significativamente superiores a la actividad formal. No digo que las tasas no deban de seguir cayendo, pero además, en el caso de reactiva, que ha sido un esfuerzo del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía, realmente las tasas de interés han sido muy bajas, han sido muy competitivas, en promedio fueron 1.4%, oscilando entre 0.5 y 5.5%. Por eso realmente es importante tratar de acceder a este crédito formal, y lo otro tiene que ver ya con la estrategia de cada empresa y cada sector, ¿no? Y tiene que ver con la apertura del mercado y en qué medida las empresas se van adaptando a esa apertura. Y aquí la variable no está en las empresas, va a depender, pensando en las experiencias de otros países, básicamente en el control de la enfermedad, y el control de la enfermedad tiene dos pilares, ¿no? Uno es la vacunación, que viene al ritmo que viene, lo importante es acelerar el proceso de vacunación para que la apertura se pueda dar, y dos, mientras esto no se dé, son todas las medidas de control en lo que se refiere a distanciamiento, lavado de manos, etcétera, etcétera. Pero si ese proceso se va dando, lo importante es que las empresas cuenten con capital de trabajo, obtengan este financiamiento en función, repito, de cada sector, y ingresen a actividades donde probablemente no se habían desarrollado, o a canales nuevos. Por ejemplo, hoy día más que nunca el tema virtual es fundamental. Desde utilizar el WhatsApp hasta establecer una página web propia y generar todos los esquemas de delivery posibles. Ojo que los restaurantes pueden atender 24 horas al día por delivery, pues aprovechemos ese delivery. La pandemia llegó para cambiar el mundo. Después de la pandemia controlada, no vamos a regresar a un escenario de normalidad pre-pandemia. ¿Por qué? Porque de alguna forma hoy día los canales virtuales, las ventas por internet, etcétera, adquieren importancia. Y esto en el largo plazo significa un ahorro de costos. Por otro lado, desarrollar nuevos negocios. Por ejemplo, la educación virtual hoy día es fundamental. El capacitarse en la utilización de medios virtuales es fundamental. Yo diría que acá lo importante es la reacción del gobierno de generar esta prórroga. Ha sido fundamental, porque si se volvió a cerrar la economía, no en la magnitud de hace un año, pero se volvió a cerrar la economía, era importante dar estas facilidades. Hay que aprovecharlas, hay que tocar la puerta de las instituciones financieras y hay que generar una nueva estructura y preocuparnos sobre todo del presente año. Por otro lado, y aquí cierro, es fundamental que los distintos candidatos políticos le den certidumbre a la economía. Si una fortaleza tiene el Perú, y esto reconocido por el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, es nuestra estabilidad macroeconómica, que ha permitido que el país se endeude a tasas de interés bajas. Entonces, si mantenemos esta estabilidad macro, las instituciones financieras van a poder dar estos créditos, y los empresarios medianos y pequeños tienen que acercarse a las instituciones y conversar caso por caso, ¿no? Correcto. Entonces, el Perú va a tener se estima un crecimiento del 10% este año, ¿verdad?
debería, indudablemente, todo esto es un estimado en función del ajuste y del cierre de la economía que se dio, y recordemos diciembre, después de 10 meses de caída, ya tuvo un crecimiento diciembre 2020 versus diciembre 2019. Febrero probablemente se va a dar una caída por el cierre, y ahora en marzo, el número que recién aparece, el de marzo aparece en mayo, pues con un mes de retraso, debería ser un crecimiento significativo, porque en marzo ya estuvo cerrada la economía del 15 de marzo al 30 el año pasado. Entonces, aprovechemos esto, seamos conscientes de la apertura y sobre todo mantengamos todas las medidas contra la pandemia, ¿no? Bien, y con respecto a los programas que está lanzando el Estado, ¿cuáles son todos los programas y sobre todo cuánto debe de facturar la empresa para acceder a cada programa? A ver, Pedro. el cuadro no lo tengo en ese momento al 100%, pero los programas están abiertos a todas las empresas, desde la Claro, está microempresa Reactiva Perú, y Reactiva, ¿no? IFA y MIPE, ¿no? Y ojo que en el caso de MIPE no hay requisito, en el caso de Reactiva efectivamente hay requisito de si las ventas han caído en un porcentaje determinado el año pasado. Reactiva está abierto a toda la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque ¿Qué significa eso, Pedro? Que A esté ver, abierto, por ejemplo, yo tengo mi empresa y la abrí a fines del 2019, justo comenzando la pandemia. ¿Qué ya, hago si no he facturado? no, bueno, si no es facturado, lo que pasa es que, ojo, esta es una reestructuración de los que ya aprovecharon Reactiva, ¿no? No es el nuevo crédito tiene otro camino. Si yo ya utilicé Reactiva y tenía que pagar, tengo la posibilidad de reestructurar, reprogramar mi pago, pero sin ninguna limitación, ¿eh? O sea, y ahí esto es lo importante. Y otro eh, aspecto es que de los casi 60.000 millones de soles de crédito de Reactiva, por ejemplo, de todos los programas en general, ojo que el 46% han sido MIPES, o sea, micro y pequeña empresa, y el 4.9% del monto total ha sido mediana empresa, es decir, la mitad de los créditos han sido otorgados a micro, pequeña y mediana empresa. Es verdad que la otra mitad a la gran empresa, pero esto es natural, porque esto ha sido abierto para todos los sectores. Ahora, si vamos a cantidad de empresas, indudablemente la micro y pequeña es mucho más numeroso. Ahora, el camino es distinto si estamos hablando de nuevos créditos. Ahí yo diría, hay que ver los programas que se mantienen abiertos, pero hay que acercarse sobre todo a las instituciones microfinancieras, ¿no? A los bancos especializados en microfinanzas, a las financieras especializadas, a las cajas municipales, rurales, a las pymes, entonces, y tocarle la puerta a COFIDE y a los programas de Produce de apoyo. Entonces, acá hay que ser muy proactivos y hay que realmente tener fe en esta recuperación, que va a depender de todos, porque acá hay un tema de expectativas, ¿no? Y las expectativas, acá la inversión pública también es fundamental, porque el inversionista privado suele reaccionar ante una recuperación inicial de la inversión pública. Yo diría, y mi consejo es, acérquense a su sectorista crediticio, conversen con él, vean todo el abanico de alternativas que hay y caso por caso generen su cronograma, ¿no? Bien, y para finalizar, Pedro, ¿qué está haciendo el sector privado? ¿Qué están haciendo las diversas entidades financieras? ¿También están otorgando sus propios programas, sus propias facilidades, sus intereses han cambiado, sus tasas? ¿Qué está haciendo el sector privado al respecto? La pregunta es muy importante porque si bien el Estado, por ejemplo, en Reactiva garantiza entre el 80 y el 98%, hay un porcentaje de riesgo que asume la institución financiera privada. Mi recomendación, mi comentario a las instituciones financieras privadas es que más que pensar en un margen financiero inmediato, deben de pensar en mantener clientes a largo plazo. Entonces, a ver, para hacernos una idea, el crédito ha subido el año pasado. Si no fuera por los programas del Estado, el crédito habría bajado. O sea, acá el rol del Estado ha sido fundamental, como lo es en casi todos los países del mundo en momentos de crisis, ¿no? Finalmente tenemos que pensar en un equilibrio entre el Estado y el sector privado. Yo lo que diría es que no hay ningún problema de liquidez, hay mucho dinero en el mercado,
el país y las instituciones financieras tienen la posibilidad de obtener más dinero en el exterior, no solo en el mercado peruano, y por lo tanto líneas hay. Las tasas de interés en promedio han caído, pero básicamente por este apoyo del Estado, y hay mucha, digamos, mucha creatividad y muchos programas, pero que tienen que ser pensados en reactivación, en un cliente en emergencia, en cuidados especiales. No estamos en una situación normal. Entonces ahí también hay una responsabilidad de las instituciones financieras en dar estas facilidades de mediano y largo plazo, ¿no? Bien, ha sido Pedro Luis Graus Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, ¿no? Gracias, Pedro, por tus comentarios, por la información que nos has dado. Esperamos tenerte nuevamente en el programa para ¿no? pedirte nuevamente tu participación en un tema relevante como este. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. No, muchas gracias por la invitación, ¿no? Bien, y finalizando el programa, en esta secuencia que está destinada para el bienestar de las personas en lo que es salud física, mental y emocional, hablaremos del yoga y sus beneficios para el día a día. Recordar que esta secuencia viene auspiciada por Global Holistic Treatment, que es una empresa que brinda el más diverso y completo portafolio de servicios para el bienestar emocional, mental, físico y espiritual. Es destinado a las personas de cualquier edad y cualquier espacio geográfico. Cuenta con expertos terapistas internacionales y nacionales, ofreciendo desde los servicios terapéuticos más convencionales hasta los más alternativos, todo por videoconferencia y de manera digitalizada. Contáctelos a través de sus redes que aparecen en pantalla. Y bien, comentaba que hablaremos el día de hoy del yoga, exactamente del yoga Vinyasa Flow, para lo cual tenemos como invitada a Gabriela Arana Thompson. Ella es profesora de Vinyasa Flow. Bienvenida, Gabriela, y gracias por tu participación. Buenos días, gracias. Gracias a ti, Gabriela. Bien, pues quisiéramos hacer una breve entrevista para saber qué es el yoga hasta llegar al Vinyasa Flow y sus beneficios, cómo nos puede beneficiar en el día a día. Entonces, primeramente, preguntarte, Gabriela, ¿qué es el yoga? Bueno, el yoga es algo, es un estilo de vida en realidad, ¿no? Es una unión. En realidad la palabra yoga significa unión, y es la unión puede ser de las posturas con la respiración, por ejemplo. Es un ejemplo porque el yoga es la unión de muchas cosas, pero para definir en este tiempo, puedo decir que es la unión de la respiración y los ejercicios que hacemos, las posturas, ¿no? Y el fin del yoga en realidad es fortalecer el cuerpo para poder llegar a una buena meditación, para poder estar meditando y sentados con una columna derecha, ¿no? Porque el hecho de estar sentados y estar encorvados o que la columna no nos permite respirar, no nos permite respirar. Entonces, el hecho de fortalecer el cuerpo hace que podamos estar sentados en una posición de loto pues mucho tiempo, ¿no? Ese es en realidad el fin del yoga. Pero en estos tiempos el yoga es también las posturas, los ejercicios, la respiración. En fin, podría hablar sin límites, pero es una definición. Sí, lo que comentas de la postura al estar sentados, bueno, ahorita es idóneo porque todos ahorita estamos trabajando sentados de manera remota, ¿no? Dado el contexto. Entonces, hay que tener una buena postura al momento de trabajar, ¿no? Ahorita, pues, sería importante hablar de esa postura, porque muchos estamos frente a la computadora, ¿no? Trabajando en reuniones, entrevistas, ¿no? Y sí. La postura, como acabamos de escuchar, es importante. Es importante. Quizá, si no tenemos una buena postura, en el tiempo nos va a afectar. Sí, claro, con el tiempo te va a salir una joroba. Pero bueno, la postura en realidad, la postura ideal es la postura neutral, quiere decir que todo está alineado. Tu columna tiene una forma natural, una curva natural y una curvatura natural, ¿no? Y tiene también un poco de esto, cóncavo también, pero
es natural, es leve, sino que mucha gente lo tiene mucho más intensificada y también la curva la tiene muy intensificada, ¿no? La idea es estar neutral, ¿no? Con esa columna neutral, con los hombros atrás, o sea, de acá de la no sentarse, digamos, no echarse, claro, ¿no? En la silla, no estar tan hacia adelante o estar hacia un costado, sino estar, digamos, cómodamente, porque tampoco se trata de y perfecto, sino estar cómodamente, ¿no? Derecho. Claro, es que tus músculos tienen memoria. Como los músculos tienen memoria, entonces, aunque a veces me encorve, recordarlo y hacer los hombros atrás, tratar de estar un poco, ¿no?, en línea, para que el cuerpo se acuerde que esa es en realidad la postura, nuestra postura, ¿no? Correcto. Sí. Y sobre el yoga, hay diferentes tipos de yoga, ¿no? Uno de los yogas que tú practicas es el Vinyasa Flow. Vinyasa ¿Qué es Flow, el yoga Vinyasa Flow y cuál es la diferencia con respecto a los demás tipos de yoga? Y si podría mencionar otros tipos de yoga, ¿no? Y el Vinyasa Flow, ¿qué es lo que te da este tipo de yoga con respecto a los otros? Ya, el Vinyasa Flow en realidad es parte del Hatha Yoga. Todos los yogas vienen del Hatha Yoga. Es el padre de los yogas. Y los demás ya son estilos, ¿no? Hatha Yoga es donde tú te quedas con las posturas mucho más tiempo, ¿no? Estás ahí mucho más tiempo en una postura y luego puedes parar e irte a otra postura. No fluye mucho, ¿no? En cambio, el Vinyasa Flow es un yoga en el que está sincronizado una postura con la respiración. O sea, cada postura es una respiración. Inhalo, es una postura, abro, exhalo, cierro, y es otra postura, ¿no? Entonces, cuando inhalo siempre abro, y cuando exhalo siempre es como cierro o contraigo, ¿no? Y es eso, es la sincronización que tiene el asana con la respiración. Asana es la postura. Con la respiración es esa sincronicidad. O sea, es la relación, Uh-huh. es la relación entre los movimientos y la respiración. ¿Por qué es tan importante la respiración? Bueno, porque en realidad la respiración es lo principal, ¿no? Es la principal fuente de vida, ¿no? Puedes vivir sin comer, sin tomar agua, pero en realidad la respiración... Claro. Sí. Entonces, sí. Oxigena los pulmones, ¿no? Es importante porque es una buena oxigenación de los pulmones, un buen trabajo cardiovascular, y también hace que, como los riñones necesitan oxígeno, hace que trabaje bien en los riñones para poder desechar los tóxicos, ¿no? Las toxinas. Entonces es muy importante para todo el cuerpo una buena respiración. Correcto. Y, por ejemplo, para las personas que, digamos, quieran bajar de peso, pero salir a correr les cuesta, claro, o ir al gimnasio les cuesta, habías mencionado el Nansa, Anansa, Sana, el Sana, que es sana. Sí, ¿cuál? son las ¿Perdón? posturas. Ya, esas posturas, ¿cuál es el nombre? Asanas. Las asanas, que son las posturas, esas posturas... O sea, posturas hay muchas. Las más conocidas son como 84 y pueden haber como 300 asanas que no conocemos. Y esas posturas son lo suficientemente, digamos, exigentes al músculo como para que uno pueda usar el yoga Vinyasa Flow para bajar de peso. Sí, por supuesto. Te da una figura más estilizada, ¿no? Porque, de hecho, especialmente el Vinyasa Flow o el Power Yoga o los yogas que son más cardiovasculares, más activos, son más dinámicos, porque fluimos de una postura a otra, sudamos también, entonces obviamente nos ayuda a quemar calorías. Es muy bueno para planificar, ¿no? Entonces, el yoga Flow y también el Power Yoga es una alternativa para los quienes no les gusta salir a correr o no les gusta los gimnasios. Es una opción. Sí, además es un yoga muy creativo, muy dinámico, ¿no? Creatividad en Vinyasa Flow. Podemos crear también cosas dentro de las posturas. Es un yoga muy lindo, muy dinámico. Sí. Quisiera preguntarte también el lado
espiritual de esto? ¿Hay un lado espiritual al practicar el yoga? Y si hay un lado espiritual, ¿cómo haces? O sea, yo hago un movimiento y ya me conecto con la espiritualidad. O sea, ¿de qué manera uno hace una conexión espiritual? ¿Cómo lo llevas a cabo practicando el Vinyasa Flow? Claro, bueno, es una pregunta bastante relativa porque obviamente mucha gente puede ver una postura como algo físico nomás y nada más, ¿no? Es como tú lo veas. Pero el hecho de ya hacer una postura de yoga, bueno, es un conocimiento muy antiguo, ¿no? De más de 500 años, supongo. Y es la misma postura, abre ciertos puntos de energía de tu cuerpo. Ciertos, bueno, llamemos chakras, son puntos de energía. Y hace que esto pueda, bueno, conecta la mente con el espíritu, ¿no? Entonces, eso que abre los chakras, esa conexión, dependiendo de la persona, puede hacer que expanda tu conciencia, ¿no? Puedes expandir, ya puedes preguntarte cosas como que quién soy o de dónde vengo, estas cosas que expanden tu conciencia, puede pasarle a mucha gente en el yoga, como puede pasar también que simplemente lo tomes como un ejercicio. Es bastante relativo, ¿no? Pero es una conexión, es cuando respiras, más el asana, más la meditación, pues tu conciencia ya empieza a preguntarse muchas cosas del mundo. Se lleva ese camino de autocuestionarse. Dicen que el cuerpo es el reflejo del alma, ¿no? Por eso es que el hecho de hacer posturas, ¿no? También afecta mucho tu conciencia, tu alma, de hecho. Y respirar bien. Bien, para finalizar, Gabriela, tus recomendaciones a aquellas personas que desean practicar algún deporte y no conocen el yoga Vinyasa Flow, ¿qué les puedes recomendar? Bueno, en realidad siempre recomiendo que traten muchos tipos de... Si es que es en el ámbito de yoga, siempre recomiendo que traten muchos tipos de yoga para encontrar el yoga que es para ellos, ¿no? Por ejemplo, si han oído del Vinyasa Flow, pues probarlo, ¿no? De repente les gusta y continúan haciéndolo, si no, de repente Hatha Yoga o Iyengar Yoga, hay muchos yogas en realidad, hay yogas terapéuticos también, que utilizan muchos, por ejemplo, la pared o la silla o los bloques, ¿no? También utilizo yo bloques y cintas si la persona lo necesita, pero recomendaría que traten los yogas, que puedan probarse diferentes tipos. Eso recomendaría. Bien, Gabriela. Muchas gracias por tu participación. Ha sido Gabriela Arana Tosman, profesora de Vinyasa Flow. A ella también la encuentran en las redes de Global Holistic Training. En caso quieran algún curso, algún taller o información para una sesión personalizada, escríbanos que ahí van a encontrarla. Gracias, eso ha sido todo. Muchas gracias, Gabriela, por tu información y participación en el programa. Gracias. Bien, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a nuestros invitados por su participación y por sus opiniones. Esperamos que todo el contenido del programa les haya sido de gran utilidad a todos. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Los invitamos y recomendamos a que vean siempre su programación. Esto ha sido Global Informa, información reveladora, veraz y consciente.